Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 15 de diciembre. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. En el control técnico nos acompaña Alessandro Carucci y desde la redacción los integrantes de todo el equipo de Vatican News en lengua española les dan sus saludos. El Santo Padre acaba de hacer entrada al aula Pablo VI para iniciar su catequesis. En este caso sería la cuarta catequesis dedicada a la figura de San José. De hecho, estas catequesis comenzaron el pasado 17 de noviembre y se han dedicado a San José y el ambiente en el que vivió. El Santo Padre saluda. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Como siempre, la catequesis del Santo Padre es introducida con la lectura del Evangelio. Este miércoles 15 de diciembre es tomado de la carta de Santiago, capítulo 3, parágrafos 2, 5 y 10. Hermanos, si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto porque es capaz de dominar toda su persona. La lengua es un miembro pequeño y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Pero no debe ser así, hermanos. De la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand Como siempre, no podemos dejar de saludar a las emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten en todo el continente americano. Y vamos a aprovechar entonces este momento en el que comienza la lectura del Evangelio en varios idiomas para saludarlos. Ante todo, también queremos saludar a todos los que nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Y también a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Bueno, mientras está la lectura del Evangelio en inglés, saludamos a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten de España: Popular Televisión Murcia, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Setelmont TV en Alicante; de América Latina, Radio ACD en México, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio Cáritas Universidad Católica Asunción Paraguay, Radio Hogar en Panamá, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio Vicentina de Chile, Radio María en El Salvador, Venezuela y República Dominicana, EWTN, ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización en Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, Radio Misión Católica, Diócesis de Savannah y Catholic Faith Network. Ahora escuchemos el Evangelio en lengua española.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, si alguno no se equivoca en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La lengua es un miembro pequeño, pero alardea de grandezas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un gran bosque. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. A língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Palavra do Senhor. Bien, acabamos de escuchar el Evangelio en lengua portuguesa. En este momento, el lector en lengua árabe lee el Evangelio y luego tocará al lector en polaco. انظروا ما أصغر النار التي تحرق غابة كبيرة من فم واحد تخرج البركة واللعنة فيجب يا إخوتي ألا يكون الأمر كذلك كلام الرب. Y bien, después de escuchar la proclamación de este pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos dispondremos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Como dijimos, se trata de la 4ª catequesis dedicada a la figura de San José. Tak być nie może, bracia moi. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre San José después de haber ilustrado el ambiente en el que vivió, su papel en la historia de la salvación y su ser justo y esposo de María. Hoy quisiera considerar otro aspecto importante de su figura, el silencio. Tantas veces hoy necesitamos silencio. El silencio es importante. A mí me llama la atención un pasaje del libro de la Sapiencia que estuvo y que fue leído pensando en la Navidad, que decía que todos estaban en el profundo silencio y tu palabra descendió. Es decir, en el momento de mayor silencio, Dios se manifestó. Es importante pensar en el silencio porque la palabra no hay tanto valor siempre.
Los evangelios no relatan ninguna palabra de José de Nazaret, ni una palabra, no ha hablado nunca. Eso no significa que él fuera taciturno, ¿no? Hay un motivo más profundo. Con su silencio, José confirma lo que escribe San Agustín. Cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. Es decir, que la vida de Jesús, la vida espiritual crece. Las palabras disminuyen. Lo podemos llamar como papagallismo, eso de tanto hablar. El mismo Juan Bautista, que es voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, dice sobre el verbo, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. O sea, Él tiene que hablar y yo tengo que estar callado. José, con su silencio, nos invita a dejar espacio a la presencia de la palabra hecha carne en Jesús. El silencio de José no es mutismo, es un silencio lleno de escucha, un silencio trabajador, un silencio que hace emerger su gran interioridad. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Jesús creció en esta escuela, en la casa de Nazaret, con el ejemplo cotidiano de María y José, y nos sorprende el hecho de que él mismo busque espacios de silencio en sus jornadas e invitará a sus discípulos a hacer tal experiencia. Vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Qué bonito sería si cada uno de nosotros, en el ejemplo de San José, lograra recuperar esta dimensión contemplativa de la vida abierta, de par en par, precisamente por el silencio. Pero todos nosotros sabemos por experiencia que no es fácil. El silencio nos asunta un poco. Y mucha gente tiene miedo del silencio, tiene que hablar y hablar y hablar. Y el silencio no lo puede aceptar porque tiene miedo. El filósofo Pascal observaba que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, el no saber quedarse tranquilos en una habitación. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de San José a cultivar espacios de silencio en el que pueda emerger otra parola, la del Jesús, la del Espíritu Santo que habita en nosotros. No es fácil reconocer esta voz que muy a menudo se confunde junto a los miles de voces de preocupaciones, tentaciones, deseos, esperanzas que habitan en nosotros. Pero sin este entrenamiento que viene precisamente de la práctica del silencio, puede enfermarse también nuestra habla. Sin la práctica del silencio se enferma nuestra habla. De hecho, nuestras palabras se pueden convertir en adulación, en vanagloria, en mentira, maledicencia, calumnia. Es un dato de experiencia que, como nos recuerda el libro del Eclesiástico, muchos han caído a filo de espada. O sea, mata más la lengua que la espada. Jesús lo dijo claramente, quien habla mal del hermano y de la hermana, quien calumnia al prójimo, es homicida. Nosotros no creemos esto, pero es la verdad. Nosotros no sabemos todo lo que podemos
a todos a los que podemos asesinar y matar con la lengua. La sabiduría bíblica afirma que muerte y vida estarán en poder de la lengua. El que la ama comerá su fruto. Y el apóstol Santiago, en su carta que leímos al principio, desarrolla este antiguo tema del poder positivo y negativo de la palabra con ejemplos deslumbrantes. Si uno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. También la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hecho a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Este es el motivo por el cual debemos aprender de José a cultivar el silencio, ese espacio de interioridad en nuestras jornadas en las que damos la posibilidad al Espíritu de regenerarnos, de consolarnos, de corregirnos. No se trata de caer en un mutismo, pero es silencio. Pero tantas veces estamos haciendo un trabajo y cuando terminamos, inmediatamente buscamos el celular, el teléfono, y siempre estamos así. Esto no ayuda. Esto nos hace resbalar en la superficialidad. La profundidad del corazón crece con el silencio. Hay que dejar espacio a la sabiduría, a la reflexión y al Espíritu Santo. No tengamos miedo de los momentos de silencio. Nos hará mucho bien. Y el beneficio del corazón que tendremos sanará también nuestra lengua, nuestras palabras y sobre todo nuestras elecciones. De hecho, José ha unido la acción al silencio. Él no ha hablado, pero ha hecho, y nos ha mostrado así lo que un día Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Silencio. Palabras fecundas cuando hablemos. ¿Se acuerdan de esa canción italiana? Palabras, palabras, palabras que no son sustanciales. Silencio y morderse la lengua también de vez en cuando, porque tantas veces uno puede terminar diciendo estupideces. Bueno, concluimos con una oración. San José, hombre de silencio, tú que en el Evangelio no has pronunciado ninguna palabra, enséñanos a ayunar de las palabras vanas, a redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan, sostienen. Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren, como las calumnias y las maledicencias, y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras. Amén. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne. Y bien, ahora comienzan las lecturas o la síntesis de la catequesis del Papa en distintos idiomas y también los saludos a los fieles que han llegado hasta aquí, hasta el aula Pablo VI, a escuchar la catequesis del Papa. En este momento está el lector francés que está anunciando a todos los peregrinos y fieles y personas de lengua francesa que no solo los que están presentes, sino los que los siguen a través de los medios de comunicación,
seguirán, ¿no?, esta síntesis de la catequesis, y al final del encuentro el Papa y todos recitarán el Padre Nuestro en latín, y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica. Un silence actif et qui révèle la grande intériorité de Joseph. Jésus a grandi lui aussi dans cette atmosphère de silence à Nazareth et l'a vécu dans toute sa mission. Il serait une bonne chose. En la síntesis para los peregrinos de lengua francesa se destaca justamente la parte en la que el Papa ha dicho que los evangelios no recogen ninguna de las palabras de San José, y no se trata de que él sea y haya sido taciturno, sino más bien por una razón mucho más profunda. A través de su silencio, dijo el Papa, José nos invita a dar cabida a la presencia del Verbo hecho carne, es decir, a Jesús. Es pues un silencio lleno de escucha, un silencio activo que revela la gran interioridad de José. Jesús, se dice en esta síntesis de la catequesis del Papa en francés, saluto cordialmente le persone di lingua francese, fratelli e sorelle, con gli occhi rivolti verso la grotta di Betlemme. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, hermanos y hermanas, con la mirada puesta en el portal de Belén, donde José y María en silencio esperan con amor el nacimiento del niño Jesús. Aprendamos a poner fin a nuestros silencios cómplices y a las palabras que minan la caridad para estar cerca de los que sufren y necesitan ser acogidos, reconocidos, protegidos y amados. Que Dios los bendiga. Frères et sœurs, les yeux tournés vers la grotte de Bethléem, où Joseph et Marie, dans le silence, attendent avec amour la naissance de l'enfant. Bien, el lector en francés traduce las palabras del Santo Padre, el saludo que le ha dedicado a los fieles de lengua francesa. Et qui ont besoin d'être accueillis, reconnus, protégés et aimés. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al lector de lengua inglesa, que hará también el resumen de la catequesis del Papa en inglés. Wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary En este resumen de la catequesis del Papa en inglés se destaca un poco la callada humildad de José, que nos enseña a dar cabida a Cristo en nuestro corazón y a discernir de este modo la voluntad del Padre para nuestra vida. Jesús aprendió la importancia del silencio, del ejemplo de José y María, y a su vez enseñó a sus discípulos a cultivarlo. También nosotros estamos llamados a ejercitar el silencio interior y la escucha atenta de la palabra de Dios, para que nuestras preocupaciones, tentaciones y temores cotidianos no desvíen nuestras palabras y causen daño a los demás. We too are called to exercise interior silence and attentive listening to God's word, lest our daily worries, temptations, and fears lead our spoken words astray
and cause hurt to others. Though not easy, fostering contemplative silence is a sure path to authentic knowledge and spiritual growth. May we learn from St. Joseph's example of silence to let the Lord fill our hearts and guide our words in the service of His truth and in charity towards all our brothers and sisters. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto ai pellegrini di lingua inglese. Saludo a los peregrinos y personas de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Nigeria y de los Estados Unidos de América. Rezo para que cada uno de ustedes y sus familias vivan estos últimos días de Adviento como una fructífera preparación para la venida del Salvador del mundo recién nacido. Que Dios los bendiga. I pray that each of you and your families may experience these final days of Advent as a fruitful preparation for the coming of the newborn Savior of the world. May God bless you. Bien, en este momento seguimos como siempre con el lector en lengua alemana, quien también hará el resumen de la catequesis. Die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder. Bueno, como siempre, el lector está explicando que hará la síntesis de la catequesis y que al final todos leerán el Padre Nuestro en latín y el Papa ofrecerá su bendición apostólica a todos quienes están presentes en la sala, en el aula Pablo VI y también a quienes siguen por radio y televisión y los medios de comunicación esta audiencia general. Josef schweigt, weil ein Hörender ist. Aber gerade so ist ein Mann des Wortes. Sein Schweigen gibt dem Wort Gottes Raum. Ein Wort hat Recordamos que estamos transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano la audiencia general del Santo Padre Francisco que se está llevando a cabo en el aula Pablo VI del Vaticano en este miércoles 15 de diciembre. El Santo Padre ha dedicado esta catequesis a San José, es la cuarta del ciclo dedicado a San José y en este caso ha sido el aspecto del silencio. San José, hombre de silencio. Auch unser Sprechen braucht das Moment der Stille, sonst wird es schnell oberflächlich. De hecho, en este resumen en lengua alemana se recuerda las palabras en las que el Papa en su catequesis invita a todos a aprender de San José, a crear un espacio de silencio en el que podamos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos. Nuestro discurso también necesita un momento de silencio. Saluto i fedeli di lingua tedesca. In questi ultimi giorni dell'Avvento imitiamo l'esempio di San Giuseppe. Cerchiamo di adottare. Saludo a los creyentes y fieles de lengua alemana. En este tiempo de Adviento que queda, tomemos el ejemplo de San José. Intentemos adoptar una actitud de silencio y escucha para ser receptivos a la palabra eterna del Padre, su Hijo encarnado, Jesucristo.
damit wir empfänglich sind für das ewige Wort des Vaters, seinen menschgewordenen Sohn Jesus Christus. Y ahora sí, escuchamos la síntesis y el saludo en lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre la figura de San José. Los evangelios no refieren ninguna palabra suya, sino su actitud de silencio, de escucha y de acción que nos pone de relieve su interioridad profunda. José de Nazaret nos invita a descubrir la dimensión contemplativa del silencio, no para aislarnos de los demás, sino para dar espacio a Jesús, la palabra de Dios hecha carne, y escuchar su voz. En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta, eso es verdad, pero no nos aflijamos. Sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros, para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan solo palabras buenas, de bendición, de aliento y comprensión, que edifiquen, sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo banderas por allí. Pidamos al Señor Jesús, por intercesión de San José, que nos libre de los pecados de la lengua, el odio, la calumnia, la difamación, y nos conceda la gracia de que nuestras obras coincidan con nuestro hablar y que seamos ante los demás testigos alegres y creíbles del amor misericordioso de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y bien, así el Papa ha hecho llegar ya sus saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, de España, Estados Unidos y otros esparcidos por el mundo. En este momento es el turno de el lector en lengua portuguesa, acompanhados de suas orações pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Continuamos nossa reflexão sobre São José com outro aspecto importante de sua figura, o silêncio. Os evangelhos não recolhem nenhuma palavra sua. Com este silêncio, José antecipadamente confirma o que escreveria Santo Agostinho. À medida que cresce em nós a palavra, diminuem as palavras, convidando-nos a abrir espaço à presença de Jesus, palavra feita carne.
O silêncio de José não é mutismo, mas é um silêncio cheio de escuta e que denota grande interioridade. Sob o exemplo de São José, devemos recuperar a dimensão contemplativa da vida. Aprendamos dele, portanto, a cultivar tempos de silêncio, nos quais possa surgir uma outra palavra, a do Espírito Santo que habita em nós. Não é fácil reconhecer essa voz em meio às tantas vozes das preocupações, tentações, desejos e esperanças que ouvimos em nosso interior. Mas sem esse treinamento, que vem da prática do silêncio, nossas palavras podem tornar-se malsãs. São José uniu o silêncio à ação. Não falou, mas fez, mostrando-nos assim aquilo que um dia Jesus diria aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Escuchemos el saludo del Papa en portugués. Queridos hermanos y hermanas de lengua portuguesa, nos acercamos a la Navidad. Como San José los invitó a contemplar en silencio el misterio del Verbo eterno de Dios, hecho hombre por nosotros y para nuestra salvación. En nuestra pobreza, Dios vino a nosotros. Que su bendición sea para todos ustedes. Eis a tradução das suas palavras. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, nos aproximamos do Natal. Como São José, convido-vos a contemplar no silêncio o mistério da palavra eterna de Deus, feita a homem por nós e pela nossa salvação. Na nossa pobreza, Deus veio a nós. Desça sobre todos vós a sua bênção. Bien, acabamos de escuchar la síntesis y los saludos del Papa a los peregrinos y los fieles que siguen esta audiencia en lengua portuguesa. Nosotros lo hemos dejado prácticamente completo porque sabemos que muchas personas de lengua portuguesa siguen también esta transmisión, sobre todo en Estados Unidos. Así que, bueno, un saludo también va para estos fieles y estos hermanos de lengua portuguesa. En este momento está leyendo el monitor en lengua árabe. وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. Bien, como decíamos anteriormente, el Papa está dedicando esta cuarta catequesis sobre San José al silencio. La primera fue el 17 de noviembre y el tema fue San José y el ambiente en el que vivió. La segunda, el 24 de noviembre, titulada San José en la historia de salvación. La tercera fue el 1 de diciembre, José, hombre justo y esposo de María. Y este miércoles, pues, nos dedicamos a San José, hombre de silencio. Y precisamente sobre esta catequesis del Papa de este miércoles 15 de diciembre, el lector en árabe está destacando en su síntesis que el Santo Padre nos llamó a aprender de San José, a cultivar en nosotros lugares de silencio.
También dice y advierte que a menudo se confunde la palabra de Dios en medio de una cantidad de voces, ¿no?, de preocupaciones, de experiencias, de esperanzas, y por eso necesitamos momentos de silencio para que nuestras palabras sigan siendo sólidas y no se conviertan en una enfermedad o sean una ofensa para alguien. De José destaca: aprendamos a desarrollar el silencio en nosotros. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de habla de lengua árabe. Pidamos a San José, el hombre del silencio, que no pronunció una sola palabra en el Evangelio, que nos enseñe a ayunar de las palabras vanas y a redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan y apoyan. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. لنسأل القديس يوسف رجل الصمت الذي لم ينطق بأي كلمة في الإنجيل أن يعلمنا أن نصوم عن الكلمات الفارغة وأن نكتشف من جديد قيمة الكلمات التي تبني وتشجع وتعزي وتدعم. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Bueno, seguimos en este momento con el lector de lengua polaca. Pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i Dirige primero el saludo al Santo Padre por parte de todos los peregrinos y fieles. Związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi transmitiendo desde la ciudad del Vaticano la catequesis del Santo Padre Francisco, que se está realizando en este momento en el aula Pablo VI. Zastanawiamy się dzisiaj nad istotną cechą jego charakteru – milczeniem. Ewangelie nie odnotowują żadnej Y estamos escuchando la síntesis de esta catequesis en polaco. Luego de los saludos a los fieles y peregrinos polacos, el Santo Padre dirigirá un saludo a los fieles y peregrinos italianos. Wymaga od nas wejścia w siebie, konfrontacji z prawdą o nas samych i o naszej wierze. En esta síntesis en polaco se destaca una parte de la catequesis en la que se menciona el libro del eclesiástico y dice que nos recuerda que muchos han caído por el filo de la espada, pero no tantos como por la lengua. Esto lo recordó el Papa en su catequesis y dijo que el Señor Jesús lo dice aún más claramente: quien habla mal de su hermano o hermana, quien calumnia a su prójimo, es asesino. Y en este sentido destaca que San José supo combinar el silencio con la acción. Este es un aprendizaje importante para todos nosotros, dijo, y de allí invitó a todos a pedir en la oración que nos enseñe a cuidarnos de las palabras vanas. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos.
El tiempo de Adviento nos lleva a Belén, al pesebre, para encontrarnos con la Sagrada Familia que espera el nacimiento de Jesús. Hoy nos fijamos en la figura de San José, en su silencio y contemplación. Pidámosle que nos enseñe a cultivar el silencio y la oración en el mundo confuso de hoy, en medio de las preocupaciones y los esfuerzos para escuchar mejor la voz de Dios. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Czas Adwentu wiedzie nas do Betlejem, do żłóbka, na spotkanie z oczekującą narodzin Jezusa świętą rodziną. Dzisiaj patrzymy na postać świętego Józefa, na jego milczenie i kontemplację. Prośmy, by nauczył nas, jak w dzisiejszym zagmatwanym świecie, wśród trosk i zabiegania, pielęgnować milczenie i modlitwę, by lepiej wsłuchiwać się w głos Boga. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e Y en sincera este fedeltà. momento el lector en italiano está dirigiendo un saludo al Santo Padre por parte de todos los fieles de lengua italiana que están presentes en la audiencia o conectados a través de los medios de comunicación Terminata y la de las quale redes Santo sociales. Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Nelle scorse ore è avvenuta una devastante esplosione. En horas Hace algunas horas hubo una gran explosión en el norte de Haití y han muerto muchas personas y entre ellos muchos niños. Pobre Haití. Es una cosa detrás de la otra. Es un pueblo que sufre mucho. Oremos y oremos por Haití. Es gente buena, gente religiosa, pero que está sufriendo mucho. Estoy muy cerca a los familiares, a las personas de esa ciudad, e invito a todos para que oren por estos hermanos y hermanos así sufrientes. Ahora sí, el Papa saluda en italiano. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de la parroquia de Santa María del Pueblo en Surbo, Lecce. A los futbolistas de la selección nacional de All Italia de Roma y a los miembros de la Orden de las Profesionales de Enfermería de Arezzo. Me complace dar la bienvenida a los alumnos de la Escuela Bartolena de Livorno, acompañados por sus profesores y diversas autoridades. Queridos niños, les agradezco su visita y los animo a cultivar los valores de la solidaridad y el diálogo fraterno. Por último, mi pensamiento va de manera especial a los ancianos, los enfermos y los jóvenes y a los recién casados. Queridos ancianos y enfermos, gracias por su ejemplo. Les pido que lleven su cruz con la paciencia mansa y dócil de San José. Queridos jóvenes, los invito a mirar a San José como guía para sus sueños de juventud. Queridos esposos, que encuentren en la Sagrada Familia de Nazaret las virtudes y la serenidad para un camino en la vida. A todos, mi bendición.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. et celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y bien, acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Un minuto a chiudere, grazie. Hemos llegado así al final de esta audiencia general. Como hemos escuchado, Francisco profundizó en el silencio de San José, e invitó a todos a aprender a crear un espacio de silencio en el que podamos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Dejemos que José nos introduzca en el silencio, en este espacio espiritual tranquilizador, donde la alma saca nuevas fuerzas y donde podemos reconocer lo que necesita corrección en nuestras vidas. Y con estas palabras del Pontífice me despido. Un feliz día para todos, de quien les habla Alina Tufani Díaz, y en nombre de los demás integrantes de la redacción de lengua española de Radio Vaticana, Vatican News, reciban nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.